Buenos días, mis alumnos del ciclo anual. El tema que vamos a tratar hoy es los determinantes. ¿Cómo definimos a los determinantes? A ver, por ejemplo, aquí ustedes observan unos animalitos. Son unos cerdos, unos cerditos, son unos cerditos. La palabra cerditos sabemos que es un sustantivo, ¿verdad? El sustantivo es aquella palabra que designa a las personas, animales, a los objetos y a los conceptos. Cerditos, entonces, es un sustantivo porque está designando a los animales. Y el sustantivo puede ser modificado. ¿Mediante quiénes? Mediante los adjetivos. Los adjetivos, recuerden, clase anterior, son aquellas palabras que indican las características o las cualidades de un sustantivo. Por eso los adjetivos describen al sustantivo. Bien. ¿Y cómo funcionan? Como modificadores directos. Modifican directamente al sustantivo. Por eso cuando digo cerditos pequeños, cerditos gordos, cerditos sucios, ese adjetivo está modificando directamente al sustantivo. Lo está calificando. Pero también nosotros podríamos modificar al sustantivo mediante los determinantes. Y los determinantes no nos van a expresar cualidad ni característica, sino, por ejemplo, estos nos está indicando que están cerca de mí. Si digo, estos cerditos están cerca de mí. En cambio, si dijera aquellos cerditos, ya indicaría lejanía. Nuestros cerditos significa que nos pertenecen a nosotros. Varios cerditos, estoy expresando una cantidad inexacta. 3 cerditos, 1, 2, 3 cerditos, esa ya es una cantidad exacta. Si digo, vi unos cerditos, ¿es lo mismo que decir vi a los cerditos? A ver, vi a unos cerditos, vi a los cerditos, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Si digo, vi a unos cerditos, tú no sabes qué cerditos son. Son desconocidos para ti que eres el receptor. Si yo digo, vi a los cerditos, allí sí, tú, receptor, sabes a qué cerditos me estoy refiriendo. Entonces, los artículos unos y los también son considerados determinantes. Unos presenta al sustantivo cerditos como desconocido y los presenta al sustantivo cerditos como conocido. Entonces, vamos a definir semánticamente a los determinantes como elementos gramaticales que presentan al sustantivo como desconocido, así como unos y los. Además indican la ubicación en el tiempo, pero también en el espacio, como estos, la pertenencia, como nuestros, y la cantidad. Por eso los cuantificadores son los que expresan cantidad, son varios y 3. Varios que se clasifica como indefinido y 3 que se clasifica como numeral. ¿Ya, chicos? Entonces, semánticamente, los determinantes no van a expresar cualidad o característica, sino, por ejemplo, la cercanía, la posesión, el hecho de que sean conocidos o no. Bien, continuamos con la definición morfológica. Morfológicamente, los determinantes son categorías gramaticales o palabras variables. ¿Por qué variables? Porque presentan accidentes gramaticales, que son el género y el número. El género, que puede ser masculino o femenino, y el número, que puede ser singular o plural. Por eso hemos dicho, por ejemplo, que nuestro, nuestra, nuestros, nuestras es un determinante porque indica la pertenencia. Si dijera, por ejemplo, alumno sería nuestro, alumna sería nuestra, alumnos serían nuestros y alumnas serían nuestras. El determinante, al igual que el adjetivo, concuerda en género y número con el sustantivo al cual está modificando, ¿ya? ¿Y cuál es la estructura que presenta nuestro determinante? A ver, veamos. Nuestro morfema más importante, ¿cuál es? Nuestra. ¿Qué tipo de morfema es este? Este es nuestro morfema lexical, ¿verdad? El morfema lexical, o también conocido como raíz. Ya.
El morfema que nos indica los accidentes gramaticales, que son O, A, S, ¿cómo se denominan? Claro, estos serían nuestros morfemas flexivos, ¿verdad? Sí, morfemas flexivos. Ya. Entonces, los determinantes tienen morfema lexical, morfema flexivo. ¿Podrán tener derivativo? No. ¿Ya, chicos? Los determinantes no tienen morfema derivativo. ¿Por qué? Porque a partir de ellos no se pueden crear otras palabras. Y es por eso también, chicos, que lexicológicamente, es decir, según su inventario, ¿cómo su inventario? Su inventario es cerrado. ¿Por qué? Porque no es posible la creación de más determinantes. Entonces, morfológicamente es variable porque tiene accidente de género y de número, y lexicológicamente su inventario es cerrado porque no se pueden crear más determinantes. Sintácticamente, los determinantes son elementos opcionales. Pueden o no estar acompañando al núcleo, que es el sustantivo, por eso son opcionales. Y funcionan como modificadores directos del sustantivo, justamente, ¿verdad? Por ejemplo, los amigos tuyos te aconsejan siempre. Yo quiero hallar al sujeto, que es una frase nominal. A ver, entonces, al verbo le pregunto. ¿Cuál es el verbo primero? Aconseja. ¿Quiénes aconsejan? ¿Quiénes aconsejan? Porque para hallar al sujeto, pregunto al verbo quién, si el verbo está en singular, quiénes, si el verbo está en plural, y si no me responde a la pregunta quién o a la pregunta quiénes, como última opción, pregunto qué. A ver, pero aconsejan está en plural. ¿Quiénes aconsejan? Respuesta, los amigos tuyos. Los amigos tuyos sería nuestro sujeto, que viene a ser una frase nominal. ¿Y por qué decimos que este sujeto es una frase nominal? Porque tiene como núcleo ¿a quién? Tiene como núcleo a amigos. Y amigos es un sustantivo. Funciona como núcleo, ¿verdad? Ya. ¿Y los cómo funciona? Para modificar el núcleo no necesita de ningún tipo de nexo. Por eso es un modificador. ¿De qué tipo? Claro, sería un modificador directo, ¿verdad? Al igual, modificador directo. Al igual que ¿quién? Tuyos, que es un determinante posesivo, que también está funcionando como nuestro modificador directo. Listo, ya está. Entonces, los determinantes, como son los y tuyos, modifican directamente al núcleo. ¿De quién? De una frase nominal. ¿Y quién es el núcleo de la frase nominal? El sustantivo. El núcleo de la frase nominal también puede ser un pronombre, ¿ya, chicos? Pero todavía no hemos llegado al tema de los pronombres. Esto lo vamos a ver, esto de los pronombres lo vamos a ver la siguiente semana. A ver, ahora continuamos con las clases de determinantes. Hay dos grupos de determinantes. Aquí encontramos a los artículos. Tradicionalmente se les clasificaba así, ¿ya? Uno eran los adjetivos calificativos. Esa era la clasificación tradicional. Y otro eran los adjetivos determinativos y los artículos. Actualmente hay adjetivos, que son los que hemos visto la semana anterior. Ya no se les dice calificativos, simplemente son los que indican característica o cualidad. Ya los hemos visto la semana pasada, todos los adjetivos, cualidad o característica, y los determinantes. Y entre los determinantes, tradicionalmente, como te decía, encontrábamos a quiénes, a los artículos y a los adjetivos determinativos, ¿ya? Actualmente, ¿ellos dónde están ubicados? Dentro de los determinantes. Dentro de los determinantes están considerados entonces los que tradicionalmente o antiguamente se llamaban artículos y adjetivos determinativos. Y los artículos pueden ser de dos tipos. Pueden ser definidos o determinados e indefinidos o indeterminados. Son definidos aquellos que presentan al sustantivo como conocido. Por ejemplo, no es lo mismo decir te buscó la vecina a decir te buscó una vecina. Si yo te digo te buscó la vecina, tú sabes a qué vecina me estoy refiriendo. En cambio, si yo te digo te buscó una vecina, ¿cuál de todas las vecinas será? No se sabe exactamente
a qué sustantivo me estoy refiriendo yo. Tú, receptor, no sabes a qué sustantivo me estoy refiriendo yo, emisor. ¿Ya? Entonces, los sustantivos conocidos son 5. Masculino singular el, femenino singular la, plural masculino los, plural femenino las, y el neutro, que es el que no tiene género ni número, lo. Son solamente 5 artículos definidos. Recuerden, chicos, que los artículos son los presentadores del sustantivo. ¿Ya? A ver, y los indefinidos son los que presentan al sustantivo como desconocido. Y son solamente 4. ¿Cuáles son? Un, una, unos, unas. Chicos? También tenemos a los adjetivos tradicionalmente llamados adjetivos determinativos, como los demostrativos que expresan ubicación, como son este, ese, aquel, sus femeninos, esta, esa, aquella, sus plurales, estos, esos, aquellos, y los plurales femeninos que vendrían a ser estas, esas, aquellas. ¿Ya? También tenemos a los posesivos, que son aquellos que expresan la pertenencia. ¿Cuáles son los posesivos? Por ejemplo, si el sustantivo es amigo, digo amigo mío. Si te pertenece a ti, amigo tuyo. Si le pertenece a él, amigo suyo. Si nos pertenece a todos nosotros, sería amigo nuestro. Si perteneciera a vosotros, como español, si hablara como español, perteneciera a vosotros, sería amigo vuestro. También pueden ser femeninos y plurales. Femeninos, mía, tuya, suya, nuestra, vuestra. Plurales masculinos, míos, tuyos, suyos, nuestros, vuestros. Y plurales femeninos, mías, tuyas, suyas, nuestras, vuestras. ¿Ya? Pero también estos posesivos pueden perder sonidos. Por ejemplo, en vez de decir amigo mío, puedo decir mi amigo. Amigo tuyo, tu amigo. Amigo suyo, su amigo. Pierden sonidos, ¿verdad? También podría ser, por ejemplo, en plural, mis amigos, tus amigos, sus amigos. ¿Ya? Entonces, estos son todos los determinantes posesivos. Antes de que me olvide, chicos, este, ese, aquel. Este nos indica que el sustantivo está cerca de mí. Ese, el sustantivo está cerca de ti. Aquel, el sustantivo está lejos de ti y de mí. ¿Ya? Ese es el significado que tiene. También tenemos los indefinidos y los numerales, que son clasificados ambos como cuantificadores. Tanto a los indefinidos como a los numerales les decimos cuantificadores. ¿Por qué cuantificadores? Porque expresan cantidades, claro. Solo que los indefinidos nos van a indicar una cantidad inexacta. Por ejemplo, pocos libros, muchos estudiantes, varios jóvenes, algunos gatos, ciertos hombres, otros celulares, tantos niños, más calor. Profesora, más, pero más no es adverbio de cantidad. También puede ser adverbio de cantidad. Pero cuando modifica el sustantivo, más se convierte, más funciona como un determinante indefinido o también llamado adjetivo determinativo indefinido. Por ejemplo, ¿en qué caso sería adverbio? Por ejemplo, no comas más. ¿A quién está modificando más? Al verbo comas. ¿Cuánto comes? Más. O estudia más. Estudia es un verbo, más lo está modificando. Entonces, más, si modifica el verbo, es un adverbio. Pero, si digo, por ejemplo, hoy vino más gente. Más, ¿a quién modifica? A gente. Y gente es un sustantivo. Entonces, más está funcionando como un determinante indefinido o también llamado adjetivo determinativo indefinido. ¿Ya? A ver, tú sientes más amor. Más amor. Más, ¿a quién modifica? Al sustantivo amor. Entonces, ese más estaría funcionando como determinante indefinido o adjetivo determinativo indefinido, que es lo mismo. ¿Ya, chicos? También tenemos a los numerales, que se clasifican en cardinales como 1, 2, 3, 4, etc. ¿Ya? Son los números naturales.
ordinales que expresan orden o jerarquía, como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, y no es onceavo no, sino undécimo o décimo primero, duodécimo o décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, de 20 vigésimo, de 30 trigésimo, de 40 cuadragésimo, de 50 quincuagésimo, etc. ¿Ya? A ver. No puede ser onceavo. ¿Por qué? Porque si dijeras onceavo, indicaría una fracción y sería clasificado como un partitivo. ¿Ya? Partitivo indica fracción o división. Los múltiplos, como doble, triple, cuádruple, quíntuple, etc. Los partitivos, medio. Por ejemplo, estuve medio día trabajando. ¿No? Encontré a mi media naranja, medio. Pero también está, medio, la palabra tercera, cuarta, quinta, pero acompañada siempre por parte. Tercera parte, cuarta parte, quinta parte, sexta parte, y de onceava parte, por ejemplo. Onceava, doceava, treceava, que puede cambiar de género y número. Perdón, puede cambiar de género, onceavo, doceavo, treceavo. Pero no onceavos, doceavos, ¿no? Ahí no. Puede cambiar de género, pero ahí no va a cambiar de número. ¿Ya? A ver, distributivos. Ambos, ambas, ¿por qué distributivos? Porque indican repartición. Por ejemplo, ambos alumnos llegaron temprano, significa los dos. Estoy distribuyendo, repartiendo. Ambos o ambas, cada. Cada alumno resolvió 10 ejercicios. Estoy repartiendo, cada. Sendos. Sendos, chicos, significa uno para cada uno. ¿Cuándo es correcto utilizarlo? Por ejemplo, la profesora entregará sendos libros a sus alumnos. ¿Qué significa? Un libro para cada alumno. ¿Sí? A ver, también podría ser sendas. Por ejemplo, la profesora entregará sendas separatas a los alumnos. Una separata para cada alumno. Recuerda, sendos significa uno para cada uno. ¿Ya? A ver, por ejemplo, me lastimé sendas manos, no es correcto, sino me lastimé ambas manos. No es el mismo significado de ambos y de sendos, ¿ya? Sendos es uno para cada uno, no es lo mismo que ambos, no son equivalentes. Y los enfáticos, los determinantes enfáticos o adjetivos determinativos enfáticos, ¿cuáles son? ¿Qué, cuál, cuáles, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas? Pero hay que hacer una aclaración, algo muy importante, chicos, importantísimo, para que los demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales y enfáticos sean considerados como adjetivos determinativos, o si quieres llamarlos también determinantes, necesariamente tienen que modificar a un sustantivo. ¿Por qué, profesora? Porque si no tuviesen un sustantivo al cual modificar, automáticamente se convierten en pronombres. Pronombres determinativos. Ya no serían adjetivos determinativos, porque no estarían modificando un sustantivo, sino pronombres determinativos, porque estarían reemplazando al sustantivo. Entonces, para que la palabra qué, cuál, cuáles, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas sean considerados determinantes o adjetivos determinativos, tienen que modificar el sustantivo. Por ejemplo, ¿qué? Quiero que modifique un sustantivo. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¿Qué? Modifica el sustantivo calor. ¿Sí? A ver. Otro. ¿Cuál libro deseas? ¿Cuál? ¿A quién está modificando? Al libro. A ver, y si yo dijera, ¿qué haces? O ¿qué harás? Por ejemplo, ¿qué harás? ¿Este qué? Vendría a ser un pronombre. ¿Por qué? Porque no tiene sustantivo al cual modificar, ya que harás es un verbo. Haces es un verbo. A ver, ¿cuál quieres? Mira, en el primer caso te decía, ¿cuál libro quieres? ¿Cuál modificaba el sustantivo el libro? Era un determinante. Pero si digo, ¿cuál quieres? ¿Cuál? No tiene sustantivo al cual modificar. Porque quieres es un verbo. Entonces, ¿cuál o cuáles sería un pronombre? A ver, ¿cuánto dinero necesitas? ¿Cuánto dinero necesitas? ¿Cuánto a quién está modificando?
a dinero. Entonces, cuánto funciona como determinante porque modifica el sustantivo. Pero si preguntara, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto no tiene sustantivo al cual modificar? Porque quieres es un verbo. Entonces, ¿cuánto qué sería? ¿Pronombre o determinante? Sería un pronombre. Así es, pronombre. ¿Ya, chicos? Entonces recuerden, para que los demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales y enfáticos sean considerados como adjetivos determinativos o determinantes, si los quieres llamar también así, entonces tendrían que estar modificando necesariamente a un sustantivo. Y si no tuviesen un sustantivo al cual modificar, ¿en qué se convierten? Todos ellos, demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales y enfáticos, se convierten en pronombres. ¿Ya? Esto es importantísimo, chicos. Voy a hablarles ahora sobre las características del artículo. ¿Ya? Primero, el artículo es el sustantivador universal. ¿Qué significa esto? Que el artículo es capaz de convertir en sustantivo a cualquier palabra que se le ponga al frente. Chicos, el artículo es el poderoso, ¿sí? El poderoso. ¿Por qué? Porque el artículo puede con todas. El artículo convierte en sustantivo a cualquier palabra. Solo no puede con una. ¿Sabes con quién no puede el artículo? Con el verbo conjugado. Un artículo jamás va a estar antes de un verbo conjugado. ¿Ya, chicos? Lalos y lolas, si está al lado del verbo conjugado, ya no es artículo, sino lalos y lolas es un pronombre personal átono. A ver, entonces veamos. El artículo es el sustantivador universal. Explicamos esto. Aquí dice, lo barato sale caro. ¿Qué artículo estamos encontrando? Claro, nuestro artículo aquí es lo, ¿verdad? Lo es nuestro artículo. Ya. ¿Y a qué palabra está modificando lo? Está modificando a la palabra barato, ¿sí? Está modificando a barato. ¿Y barato es un sustantivo? Barato es un adjetivo normalmente, ¿verdad? Barato es un adjetivo, porque puedes decir, por ejemplo, es un terreno barato. Es un libro barato, es un calzado barato. Entonces, barato es un adjetivo. Pero gracias al artículo lo, ¿en qué se ha convertido? Se ha convertido en un sustantivo. Entonces, ¿qué es barato? Barato sería un adjetivo sustantivado. Así sería, un adjetivo sustantivado. Y si en una oración te dijera, haya todos los sustantivos que encuentres, también subrayarías la palabra barato, sí lo subrayarías, porque aquí está funcionando como un sustantivo. ¿Ya, chicos? A ver. Y el artículo lo solamente va a sustantivar a los adjetivos, mientras que el, la, los, las puede sustantivar a cualquier palabra, ¿ya? A cualquier palabra. Pero lo, que es el artículo neutro, solamente ¿con quién? Solamente sustantiva a los adjetivos, a nadie más. ¿Ya? Le dio el sí rápidamente. ¿Qué artículo estamos utilizando? Estamos utilizando el artículo le no, le es un pronombre. Él es el artículo le no, le jamás. Él, la, los, las, lo, él. ¿Ya? ¿Y a qué sustantivo está modificando? Está modificando, ¿o a qué palabra? Está modificando a la palabra sí. Pero normalmente sí no es un sustantivo. Sí que es adverbio de afirmación. Pero gracias al artículo, ese adverbio se convirtió en sustantivo. Por eso sí es un adverbio sustantivado. ¿Ya? Se fue sin dar un porqué. ¿Cuál es el artículo que encontramos aquí? El artículo es un. Claro, porque también están los artículos indefinidos. Un, una, unos, unas. Y el artículo un, ¿a qué sustantivo está modificando? Está modificando al sustantivo por qué. Y la palabra por qué normalmente es un... ¿Por qué? Es una conjunción causal, pero gracias al artículo se convirtió en un sustantivo, ¿sí? Porque aquí es un sustantivo. Bien. Profesora, ¿y también puede sustantivar a los verbos? Sí, pero va a ser a un verbo no conjugado, porque recuerda, lalos y lolas
como artículo jamás acompaña a un verbo conjugado. A ver, ¿en qué caso sí sustantivaría a un verbo? Por ejemplo, el fumar produce cáncer. ¿Cuál es el artículo? El. ¿Ya qué palabra está modificando? Fumar. Pero fumar es un verboide. Fumar, verbo no conjugado, ¿sí o no? Entonces, ese artículo es sustantivo a la palabra fumar. Fumar allí está funcionando como sustantivo. ¿En qué oración? ¿En qué oración? El fumar produce cáncer. ¿Ya? También el artículo determina el género del sustantivo. Por ejemplo, si el sustantivo es estudiante, puede ser masculino, el estudiante, o podría ser también femenino, la estudiante. El artículo te está determinando el género. El artista, la artista. El cónyuge, la cónyuge. También determina el número del sustantivo. Por ejemplo, si está en singular es el ómnibus, pero si estuviese en plural, los ómnibus. El tórax o los tórax. El coxis o los coxis. ¿Ya? El artículo precisa el significado de los sustantivos homónimos. Recuerda, las palabras homónimas son aquellas que se escriben igual, pero sus significados no guardan relación. Por ejemplo, el coma, que es la pérdida de la conciencia. A diferencia de la coma, mira, cambias el por la. Y al cambiar el por la, el significado de la palabra cambia. El coma, pérdida de conciencia, y la coma, signo de puntuación. El capital, que son los bienes o el patrimonio, y la capital, que es la ciudad principal. Solo con el hecho de cambiar el por la, el significado de los sustantivos homónimos también cambia. Por ejemplo, el papa, la papa, el radio, la radio, entre otros. ¿Listo? ¿Qué son las contracciones del artículo? Contraer significa juntar. Entonces, unir. Las contracciones del artículo se producen cuando dicho artículo se junta, se fusiona. ¿Con quién? Con una preposición. Con la preposición a o con la preposición de. ¿Ya? Entonces, las formas contractas del artículo se logran debido a la fusión de las preposiciones a o de más el artículo el. Solamente ocurre esto con el artículo el. ¿Ya, chicos? Entonces, si unimos la preposición a más el artículo el, yo no digo voy a el parque, sino voy al parque. Si uno la preposición de más el, yo no diría vengo del parque, sino vengo del parque. Al y del son las contracciones de a más el y de más el. ¿Ya, chicos? Ahora vamos a reconocer los artículos en la siguiente oración. Dice, los alumnos del Círculo de Estudios Camargo leyeron La Fiesta del Chivo. ¿Cuántos artículos presenta esta oración? A ver, primer artículo, correcto, los. Segundo artículo, ¿vas a considerar del? Sí lo vas a considerar. ¿Por qué? Porque en del está la preposición de más el artículo el. Entonces, dos artículos. Círculo de Estudios Camargo leyeron La Fiesta del Chivo. ¿Vas a contar la y vas a contar del? ¿Sí o no? ¿Contarías eso? A ver, la. ¿Contarías la? ¿Contarías del? Piénsalo bien. Dice, los alumnos de Círculo de Estudios Camargo leyeron La Fiesta del Chivo. No cuentes la ni del. ¿Por qué? Porque todo esto, la fiesta del chivo, ¿qué es? Es el nombre de una obra literaria. Entonces, si todo ese es el nombre de una obra literaria, ¿cómo llamamos a esto? Este es un sustantivo, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese sustantivo formado por dos o por más palabras? Se le denomina locución sustantiva. Ah, entonces, no vas a contar la y del. ¿Por qué? Porque la fiesta del chivo, todo eso es un solo sustantivo. ¿Ya? ¿Cuántos artículos habría? Solamente dos artículos. Los, del, nada más. Y si te hubiesen preguntado, ¿cuántas preposiciones hay en la oración? ¿Y cuántas preposiciones habrían? A ver, ¿cuál sería nuestra primera preposición? Nuestra primera preposición sería
sería de, ¿sí o no? Ahí está de. Y la segunda preposición también sería de. Recuerda que en del está de más el. Entonces está de y otra vez de. Habría dos preposiciones, de y dos artículos, los y del. ¿De acuerdo? Ya, eso es. Entonces, también no olvides esto. No confundas los artículos con los pronombres personales átonos. Recuerda que los pronombres personales átonos son métesenos, os, lalos, lolas, leles. Y podría haber una confusión por la escritura entre lalos y lolas como pronombre y lalos y lolas como artículo. Entonces, esto es importante. Observa este cuadro. Dice, si tienes lalos, lolas acompañados por el verbo conjugado, ese lalos y lolas jamás será un artículo. Siempre será ¿qué? Un pronombre personal átono, ¿ya? Entonces, la mujer los ayudó con las tareas, pues ustedes se lo pidieron por la tarde. ¿Cuántos artículos encontramos? Primer artículo, la, ¿correcto? ¿Por qué, profesora? Porque mujer no es un verbo conjugado. ¿Y qué es un verbo conjugado? Por ejemplo, si el verbo es comes, o por ejemplo, escuchas, la escuchas, los escuchas, lo escuchas, ¿de acuerdo? Escuchas es un verbo conjugado, porque yo digo, yo escucho, tú escuchas, él escucha. Escuchas coincide con una persona gramatical. Tú escuchas. A ver, si dijera escuchar, ¿es un verbo conjugado? Yo escuchar, tú escuchar, nosotros escuchar. No, es un verbo no conjugado, también conocido como verboide, ¿ya? Entonces, solo cuando lalos y lolas esté acompañado por un verbo conjugado, ese lalos y lolas será un pronombre. Si no está acompañado lalos y lolas por un verbo conjugado, allí sí es un artículo, ¿ya? A ver, la mujer los ayudó con las tareas, pues ustedes se lo pidieron por la tarde. La palabra los que acompaña ayudó, ¿es artículo o es pronombre? Este los, chicos, es un pronombre. ¿Por qué? Porque ayudó, sí es un verbo conjugado. Coincide con una persona. ¿Quién ayudó? Él. Yo ayudé, tú ayudaste, él ayudó. ¿Te das cuenta? Entonces, los sería un pronombre. Con las tareas. Las, artículo o pronombre. ¿Tareas es un verbo conjugado? No. Entonces, ¿qué es las? Artículo. Así es. ¿Ya? A ver, siguiente. Pues ustedes se lo pidieron por la tarde. Lo es artículo o pronombre. Lo sería un pronombre. ¿Por qué? Porque pidieron, ¿qué es? Yo pedí, tú pediste, él pidió, nosotros pedimos, ustedes pidieron, ellos pidieron. Pidieron es un verbo conjugado, ¿sí o no? Ellos pidieron, ustedes pidieron. Entonces pidieron está conjugado, lo pronombre. Y la, artículo o pronombre. La sería un artículo, porque tarde no es un verbo conjugado. Lalos y lolas es artículo cuando acompaña cualquier palabra, menos a un verbo conjugado. A ver, lo mejor lo aprenderás en las clases de lenguaje con la profesora Anabel. ¿Cuál es nuestro primer artículo aquí? El primer artículo es lo, ¿sí? Claro, porque mejor no es un verbo. Mejor es un adjetivo, que gracias al artículo se convirtió en sustantivo. Entonces, lo es un artículo porque mejor no es un verbo. Así de sencillo. A ver, el segundo lo, artículo, pronombre. El segundo lo, este sí es un pronombre. ¿Por qué? Porque aprenderás es un verbo conjugado. Yo aprenderé, tú aprenderás, él aprenderá. ¿Te das cuenta? Tú aprenderás. Coincide con la persona tú. Por lo tanto, coincide con el pronombre tú. Por lo tanto, lo pronombre. ¿Ya? Lo pronombre porque aprenderás es un verbo conjugado. Siguiente artículo, ¿cuál es? Las, claro, las, porque clases no es un verbo conjugado. Siguiente artículo, la, porque profesora no es un verbo conjugado. Por ejemplo, la que estudia triunfa. Esa palabra la, artículo, pronombre. La que estudia triunfa. La que estudia triunfa. La está acompañando a la palabra que. La que estudia triunfa. ¿Qué es un verbo conjugado? No, no es un verbo conjugado. Entonces, ¿qué es la? La que estudia triunfa. Ese la sería un artículo porque la palabra que no es verbo conjugado. ¿Ya, chicos?
Ahora hablemos sobre la normativa del artículo, el uso correcto del artículo. Dice, el artículo femenino la toma obligatoriamente la forma el cuando se antepone a sustantivos femeninos que comienzan por la vocal A tónica. ¿Qué significa A tónica? Que la A sea tónica. ¿Qué significa? Que se pronuncia con mayor fuerza de voz. Ya, de esto hablamos también algo la semana anterior, en el tema del sustantivo. ¿Recuerdan? A ver, la palabra agua. ¿Qué género tiene? ¿Masculino o femenino? Tú debes decir la agua o el agua. Claro, tú debes decir el agua, ¿verdad? Debe ir el artículo. ¿Qué artículo debe ir? El artículo el, ¿verdad? El agua, ya. ¿Y por qué no puedo decir la agua? ¿Por qué no? ¿Por qué el agua y no la agua? ¿Porque agua es masculino? No, agua es femenino. ¿Cómo te puedes dar cuenta de que agua es femenino? Pluraliza. ¿Son los aguas o son las aguas? Las aguas. Todavía si tienes duda, tú dices el agua frío o el agua fría. El agua fría. ¿Te das cuenta? Agua es femenino. Simplemente pluralizando las aguas ya te diste cuenta de que agua es femenino, ¿ya? Entonces, ¿pero por qué le hemos colocado? Si es femenino, ¿por qué le hemos colocado el artículo el? Porque esta A inicial tiene la mayor fuerza de voz. Agua, mayor fuerza en A. Entonces, por más de que es femenino, le vamos a agregar el artículo el. Pero este el no tiene género masculino. ¿Por qué? Porque si el fuese un artículo con género femenino y agua un sustantivo con género... A ver, otra vez. Si él fuese un artículo, si fuese un artículo con género masculino, no concordaría con el sustantivo que presenta género femenino. Entonces, ¿qué es este él? Este él es el alomorfo. ¿Qué es el alomorfo? La otra forma que va a tener el artículo femenino solo en casos de cacofonía, ¿ya? Entonces, agua sigue siendo femenino, solo que le agregas el para evitar el sonido desagradable. ¿Cómo se llama la repetición desagradable de sonidos? Ese vicio se llama cacofonía. Cacofonía. Ya. Seguimos. Águila. Entonces quedamos. ¿En qué agua? ¿Qué género tiene? ¿En qué agua tiene género? Género femenino, ¿verdad? Género femenino. Y él, que es el artículo que lo está modificando, también ¿qué género tiene? Femenino, es el alomorfo, la otra forma del género femenino para casos de cacofonía. Ya, seguimos. Águila. El águila, la águila. ¿Cómo es? ¿El águila o la águila? Profesora, ¿igual que agua? Claro, igual que agua. No se dice la águila, se dice el águila. ¿Pero esto significa que águila tiene género masculino? No, sigue siendo femenino. ¿Cómo te das cuenta? Pluraliza. Los águilas o las águilas. Las águilas, ¿te das cuenta? Entonces, águila sí tiene género femenino, ¿ya? Y el artículo que lo modifica, que es el, también debe tener género femenino. ¿Pero por qué colocaste el en vez de la? Para evitar nuevamente la cacofonía, ya que la A inicial de águila es tónica. ¿Qué significa tónica? Que tiene la mayor fuerza de voz. Ojo, el hecho de que sea tónica no significa que necesariamente deba tildarse. Por ejemplo, agua tiene sílaba tónica A, pero no lleva tilde. En cambio, águila tiene sílaba tónica A, que sí lleva tilde, porque recuerda que existe el acento que es la mayor fuerza de voz, que puede ser prosódico, como en el caso de agua, mayor fuerza de voz, pero no lleva tilde, ¿verdad? Ese acento prosódico. O águila, mayor fuerza de voz en la A y se tilda. El acento ortográfico en A es lo mismo que decir la tilde, ¿ya? A ver, hacha. Hacha tiene género masculino o femenino. A ver, pluraliza. ¿Son los hachas o las hachas? Son las hachas, ¿verdad? Entonces, hacha
Hacha tiene género femenino. ¿Y vas a colocar la hacha? No. ¿Qué iría? Iría el hacha, ¿verdad? ¿Por qué, profesora, el? Porque para evitar nuevamente la cacofonía, ya que la A inicial tiene la mayor fuerza de voz. Profesora, pero antes está la H. Sí, pero la H no tiene sonido. Entonces, como no se pronuncia la H, la A inicial tiene mayor fuerza de voz y debemos evitar la repetición desagradable de sonidos, la cacofonía. Pero tú sabes que el artículo no solamente es el, también podría ser el artículo un o una. ¿Cómo iría? ¿Una hacha o un hacha? ¿Iría una hacha o un hacha? Un hacha. Si tú colocas una hacha, es igual que decir la hacha. La A se estaría repitiendo, habría cacofonía, ¿ya? Seguimos. Entonces, el y un, ¿ambos qué género tienen? Ambos tienen género femenino, son los alomorfos. Las otras formas del género femenino, ¿para casos de qué? De cacofonía, ¿ya? A ver, seguimos. Agua marina. Profesora, ya pues, como agua es femenino, agua marina también es femenino. Entonces le agrego el agua marina. Aquí hay que tener cuidado, chicos. Agua tiene género femenino, pero agua marina es el agua marina o es la agua marina. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será el agua marina o será la agua marina? ¿Pero a qué se refiere, profesora, con agua marina? ¿Qué es agua marina? ¿Me estoy refiriendo al grupo musical? ¿Agua marina? ¿El grupo de cumbia? No. Agua marina no me refiero al grupo de cumbia, ¿ya? Sino a una... Así como el rubí, como la esmeralda, agua marina es una piedra preciosa, es muy apreciada en la joyería, ¿ya? Y tiene el color semejante al agua del mar, por eso le dicen agua marina, ¿de acuerdo? ¿Y qué género tiene agua marina, chicos? Agua marina tiene género femenino, ¿ya? Es la agua marina, género femenino. Entonces, profesora, le coloco el agua marina, para evitar la cacofonía. Chicos, habrá que colocar el para evitar la cacofonía, piénsenlo bien. ¿Dónde está el acento? ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? ¿En la A? ¿Ah, agua marina? No, agua marina, en ri, ¿sí o no? Aquí está el acento, aquí está la mayor fuerza de voz. Entonces, será necesario colocar el para evitar la cacofonía, porque recuerda que agua marina tiene género femenino. Para evitar la cacofonía, ¿voy a utilizar el o voy a utilizar sin problemas la? Ahora sí voy a utilizar sin problemas la. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la A inicial de agua marina no es tónica, no tiene la mayor fuerza de voz. ¿Te das cuenta? Si hubiese tenido la mayor fuerza de voz la A inicial de agua, allí sí hubieses utilizado la otra forma del artículo femenino, que sería el. Aquí no hay problema. Entonces, agua marina, como tiene género femenino, agua marina, como tiene género femenino, el artículo que lo modifica, que también debe tener género femenino. Y no vas a utilizar el alomorfo. ¿Por qué? Porque la A inicial de agua marina no tiene la mayor fuerza de voz, sino la sílaba ri, ¿ya? A ver, siguiente ejemplo. Alta cumbre. ¿Será el alta cumbre o la alta cumbre? ¿Cómo será? ¿Será correcto decir la alta cumbre o no? A ver, voy a escribirlo. Tú piénsalo. ¿Es correcto? ¿La alta cumbre? Alguien dirá de repente, profesora, pero alta tiene la mayor fuerza de voz en al. Entonces, esta A inicial tiene la mayor fuerza de voz. Es una A tónica. Pero mucho cuidado. Díganme, la palabra, a ver, piénsenlo. La palabra alta, ¿es un sustantivo?
porque dice que el artículo femenino la toma obligatoriamente la forma el cuando se antepone a sustantivos femeninos. Ojo, dice a sustantivos femeninos. Sustantivos femeninos. No te dice adjetivos femeninos, ¿o sí? Ahí está el detalle, sustantivos femeninos. Ojo, esto es importante. Mira aquí. Sustantivos femeninos. La alta cumbre. Alta. ¿Es un sustantivo? ¿Cuál es el sustantivo en alta cumbre? Claro, el sustantivo es cumbre, ¿sí o no? El sustantivo es cumbre. Alta no. Alta es un adjetivo. Entonces, yo no voy a decir el alta cumbre ya que la A inicial tiene la mayor fuerza de voz. No, no sería correcto. Porque esa A de alta no forma parte del sustantivo. ¿Ya, chicos? Entonces, allí sí no hay problema. La alta cumbre. Allí no vas a considerar cacofonía porque alta no es un sustantivo. ¿Ya? ¿Qué será? ¿Nuestro hacha o nuestra hacha? ¿Este hacha o esta hacha? Fíjate, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Tenemos la palabra hacha. Hacha, tú sabes que tiene género femenino, ya lo hemos visto arriba está. Tiene género femenino y la A inicial tiene la mayor fuerza de voz. ¿Y qué artículo iba? Íbamos a utilizar el artículo el y el artículo u, que son los alomorfos del artículo femenino, ¿verdad? Entonces, igual acá voy a colocar este hacha, nuestro hacha, para evitar la cacofonía. No, ¿por qué? Porque esta, estos, estas, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, no es un artículo. ¿Qué es? Es un determinante, el primero demostrativo y el segundo posesivo. ¿Y qué dice la norma? Observa nuevamente la norma. A ver, otra vez con la norma. El artículo femenino la toma obligatoriamente la forma el, o el artículo femenino un también podría tomar la forma obligatoria un, ¿ya? Pero es el artículo, ojo, el artículo femenino. No te está hablando del demostrativo, del posesivo, no. Solamente, ¿para quién es esto? Solamente esta regla es para el artículo, ¿ya? El artículo nada más. Entonces, ¿qué sería lo correcto decir? Lo correcto sería, piénsalo, ¿no es este hacha o esta hacha? No consideras cacofonía. Esta hacha. Nuestra hacha, nuestro hacha. Nuestra hacha. No consideras cacofonía, ya que esta y nuestra no son artículos, ¿ya? Aunque hacha empiece con la A inicial tónica. Seguimos. ¿Cómo se dice? A ver, estas son las vocales. El A, la A. El H, la H. El alfa, la alfa. ¿Qué artículo utilizarían ustedes? Profesora, para evitar la cacofonía, entonces yo diría el A. El H. Pero tú dices el H, tú dices el H es muda o la H es muda. La H es muda, ¿sí o no? Y primero, la H y alfa son palabras con género femenino, tienen género femenino, ¿ya? Y no vas a decir el A para evitar cacofonía, no. Aquí sí no hay problema. En todos los casos, la. Para las letras no va a existir entonces este caso de cacofonía, ¿ya? Para las letras no. Son excepciones. ¿Qué sería lo correcto decir entonces? Sería la A, la H y la alfa. No el alfa, sino la alfa. ¿Ya, chicos? Porque alfa también tiene género femenino. ¿Ya? No consideras cacofonía a pesar de que la ADH tenga mayor fuerza de voz en la A inicial o alfa tenga la mayor fuerza también en la A inicial. No hay cacofonía, son excepciones. ¿Ya? ¿Y qué pasa con árabe? Nos estamos refiriendo al gentilicio, ¿verdad? Árabe. Si yo me estoy refiriendo al varón, si es el varón, ¿quién es? ¿Cómo determino que es el varón y no la mujer? Porque sería el árabe, ¿verdad? ¿Y si fuese femenino? Profesora, pero no puede ir la árabe, porque la A inicial tiene la mayor fuerza de voz. Es cierto que esta A inicial del sustantivo árabe tiene mayor fuerza de voz, ¿verdad? Esta A inicial, cierto.
pero también se considera una excepción. ¿Por qué? Porque la forma para determinar que el sustantivo árabe presenta género masculino o femenino es con el artículo. Entonces, necesariamente aquí vamos a tener que utilizar el, o si fuese femenino, ¿qué iría? Si fuese femenino iría la. Y si fuese, profesora, con el artículo indefinido, sería un árabe o una árabe. Un árabe masculino, una árabe femenino. ¿Ya? Entonces, estas son excepciones que les estoy mostrando. Alma mater. Primero, si fuese la palabra alma solita, alma sola, tiene género femenino. ¿Cómo me doy cuenta, profesora? ¿Los almas o las almas? Las almas. ¿Alma puro o alma pura? Alma pura. Entonces, alma tendría género femenino, ¿verdad? Y el artículo que llevaría sería el, para evitar la cacofonía. Pero cuando yo digo alma mater, ¿ya? Alma mater, chicos, es una expresión latina. Alma mater significa madre nutricia. Y aquí alma no es un sustantivo, ¿ya? ¿Qué es alma? Te explico esto, mira. Alma es un adjetivo, ¿ya? Adjetivo, ¿sí? Adjetivo. ¿Qué, profesora? ¿Alma adjetivo? Sí, cuando yo digo alma pura, alma es un sustantivo, pero en esta locución alma mater, alma es un adjetivo y mater es el sustantivo. Significa madre nutricia, alma mater. Mater, madre, sustantivo. Alma, nutricia o que nutre. ¿Y a quién se le dice alma mater? Alma mater se le dice a la universidad y no al colegio. Por ejemplo, dice, mi alma mater es tal colegio. No. Alma mater se refiere a la universidad. Pero sí, tu alma mater seguramente será San Marcos, ¿verdad? Entonces, alma mater, alma adjetivo, mater sustantivo. Y no vamos a colocarle tilde a mater porque como está en latín, no es castellano, entonces mater, no voy a decir que por ser grave terminada en R la tilde. No, porque esa regla es para el castellano, no para el latín, ¿eh, chicos? Entonces, lo que yo quiero saber, va, el o la. Es la madre nutricia, ¿verdad? Ya, está bien. Pero es la madre nutricia. Mater tiene género femenino. Alma también tiene género femenino. Pero vamos a colocar, el detalle está, vamos a colocar la o el. Vamos a colocar la. ¿Qué, profesora? ¿Pero por qué? Si usted coloca la A, habría cacofonía, ya que la A inicial de alma tiene la mayor fuerza de voz. Es cierto, pero alma recuerda que no es un sustantivo y tendríamos que utilizar el artículo el si fuese un sustantivo, ¿verdad? Porque recuerda que esta norma es para los sustantivos femeninos que comienzan con la A tónica y alma no es un sustantivo, el verdadero sustantivo es mater. Entonces no hay problema con la cacofonía, a pesar de que la A inicial de alma tenga la mayor fuerza de voz. Es como la alta cumbre. Es similar, chicos, ¿sí? No se compliquen la vida. Miren. Ahí está, mira. La alta cumbre. Utilizabas la, ¿por qué? Porque alta no es un sustantivo, es un adjetivo. Utilizas la, ¿por qué? Porque alma no es un sustantivo, es un adjetivo. ¿Ya? El verdadero sustantivo, ¿cuál es? Mater, que significa madre. Bien, chicos, entonces tengan en cuenta estas normas y también las excepciones que les estoy mostrando. ¿Ya? Aprendamos a utilizar las contracciones del artículo. La ala de la ave está rota. Definitivamente esto es incorrecto, ¿verdad? ¿Cuál sería la forma correcta? A ver, analicemos. No puede ser la ala, sino que sería, en vez de la, iría el. ¿Por qué, profesora, el? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú lo sabes. Ala, masculino o femenino. Femenino. ¿Cómo me doy cuenta, profesora? Pluraliza. ¿Los alas o las alas?
las alas. Entonces, ala es femenino. Pero, ¿por qué le coloco él? Porque esta A inicial tiene la mayor fuerza de voz. ¿Te das cuenta? Ala. Entonces, para evitar la cacofonía, utilizo el alomorfo del artículo femenino, el. El ala. De la ave. No. A ver, ave. ¿Qué género tiene? Los aves no son los aves, son las aves. Ave tiene género femenino. Entonces, profesora, ya, pues está bien la A. No, ¿por qué? Porque la A inicial de ave tiene mayor fuerza de voz, ¿sí o no? Entonces, en vez de la, ¿qué artículo debemos colocar? Debemos colocar el artículo el, ya, el. Porque dice además que está rota, ¿sí o no? ¿Quién está rota? Ala, ala rota, ya. Ala femenino, ave también femenino. Pero fíjate en algo más. La ala de el ave, ¿será correcto decir la ala de el ave? No, porque de más el se van a unir, ¿sí o no? ¿Y qué formaríamos? Yo no diría la ala de el ave, sino sería que el ala del ave. En vez de más el, que vamos a utilizar la contracción. ¿Qué contracción va? Del. Entonces, el ala del ave está rota. ¿Ya? Esa es la forma correcta. Siguiente. Leí un artículo del comercio. Nos estamos refiriendo al periódico. ¿Sí? ¿Está correcta esa construcción? ¿Leí un artículo del comercio? No, ¿verdad? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si no la has visto todavía. ¿Por qué no? ¿El nombre propio cuál es? El comercio, ¿sí o no? El comercio, ya tú sabes que va ahí. El comercio. Entonces, voy a borrar esto, está feíto. Ya, a ver. El nombre propio entonces no es solamente comercio, chicos. El nombre propio es el comercio, ¿sí? Entonces sería E más la L y luego comercio. ¿Qué significa esto? Que yo no voy a decir, leí un artículo del. Aquí yo no puedo utilizar la contracción. ¿Qué vendría a utilizar? Vendría a utilizar de y luego el comercio. Esta sería la forma correcta. De y luego el comercio. Aquí no es correcto utilizar la contracción. Entonces leí un artículo del comercio como está escrito aquí. Está mal. Incorrecto, ¿ya? Esto no debe ir. No debemos utilizar la contracción. Seguimos. Uso del artículo para los antropónimos. ¿Qué son los antropónimos? Antropo significa hombre. Uso correcto del artículo para los nombres de las personas, ¿no? Los nombres de las personas. Profesora, pero los artículos no pueden acompañar al nombre de una persona. Por ejemplo, no es correcto que yo diga, la Anabel me enseña lenguaje. Es así. Muy bien. No puede decir la Anabel, el Pedro, el Carlos. Profesora, pero casi porque ha puesto los Carlos. Ya mira, aquí hay excepciones. Dice, la anteposición del artículo al nombre propio, es decir, poner el artículo antes del nombre propio, como es el caso de los que está antes de Carlos, es obligatoria. Obligatoria, sí. ¿Cuándo? Cuando este, es decir, cuando el nombre propio, que en este caso, ¿cuál es el nombre propio, chicos? El nombre propio es Carlos, cuando este se usa en plural con la finalidad generalizadora. ¿Cómo es eso? Los Carlos no son confiables. Estoy generalizando. Todos los que se llaman Carlos, ¿te das cuenta? Los Pacos, sí, son confiables. Esta coma elíptica reemplaza el verbo. ¿Sí? A ver, entonces, los Carlos son confiables. Aquí sí. Si le estoy colocando el artículo es para decir que estoy generalizando. Todos los que se llaman Carlos, ¿verdad? Ya. Correcto, entonces. Los Pacos, profesora, el nombre no es Pacos, el nombre es Paco, cierto, pero recuerda que lo hemos pluralizado. En el otro no había necesidad de colocarle una S más, pero aquí sí, ¿verdad? Paco es un nombre propio. Pacos está en plural. Entonces, ¿qué digo? Los Pacos, sí, ¿ya? Pacos sigue utilizándose con mayúscula, ¿ya? Y el artículo que lo acompaña, para indicar que me estoy refiriendo a todos los que se llaman Paco. Listo. Entonces, allí sí es obligatorio utilizar el artículo. Los Carlos, los Pacos. Dice,
Acompañan al nombre propio cuando va seguido de complementos especificativos o lleva un calificativo antepuesto. Ya, el artículo, me estoy refiriendo al artículo, el artículo acompañará al nombre propio, el artículo, en este caso él, acompañará al nombre propio, que es Pablo, cuando va seguido de complementos especificativos o lleva un calificativo antes. Por ejemplo, el Pablo que yo conocía jamás existió. Eso así hablas, ¿no? Cuando pensaste que lo conocías y al final te estaba engañando. El Pablo que yo conocía jamás existió. Mira aquí. Pablo está acompañado por un complemento que lo está especificando. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de cualquiera de los Pablos, no, solamente de quién, del que yo conocía. El que yo conocía. Estoy especificando. No es cualquier Pablo, no es el Pablo que tú conoces, no, es el Pablo que yo conozco. ¿Te das cuenta? Que yo conocía. Entonces, aquí la palabra Pablo sí va a estar acompañada por un artículo. Por ejemplo, la Anabel que te enseña lenguaje no es la misma que la Anabel que tiene un hijo, por ejemplo, ¿no? Estamos especificando. Una es la Anabel que enseña lenguaje, otra es la Anabel que tiene un hijo. ¿Ah? Entonces, allí, si está acompañada por un complemento especificativo, el artículo sí debe ir. ¿Ya? El Pablo, la Anabel, en ese caso sí. Es habitual que los apellidos de mujeres célebres vayan precedidos de un artículo. Dice aquí, el Hildebrand es un gran periodista. ¿Será correcto? Y en el otro dice, la Hildebrand es una gran lingüista. Lee la norma. Es habitual que los apellidos de mujeres célebres vayan precedidos de artículo. ¿Habla de los hombres célebres? No, no pasa nada con los hombres célebres. Entonces el Hildebrand no pasa nada. No es correcto. No es correcto decir el Hildebrand. Simplemente, Hildebrand es un gran periodista. El Hildebrand no, simplemente Hildebrand. Porque el artículo puede acompañar al apellido de mujeres célebres, destacadas, reconocidas. Profesora, ¿hay hombres célebres? No, con los hombres no pasa nada. Hombres célebres no, solamente para mujeres, por favor. ¿Ya? Entonces sería, la Hildebrand es una gran lingüista. Eso sí es correcto, ahí sí. ¿Por qué? Porque ella sí es una mujer célebre. Entonces aquí, chévere. Aquí sí, aquí no, no pasa nada. A ver, los apellidos se usan en plural cuando se refieren a toda una familia. Por ejemplo, los González y los Maldini eran antagónicos. Los González, me estoy refiriendo a la familia González. Los Maldini, me estoy refiriendo a la familia Maldini. Ya, eran antagónicos, eran opuestos, ¿verdad? Ya, listo, chicos. Entonces allí sí puedo utilizar el artículo. Pero puedo decir, ¿el González faltó a clases? ¿El González faltó a clases? No, porque allí el apellido no se está refiriendo a todo un grupo, a toda una familia. Ahí sí sería incorrecto. ¿Bien? Ahora vamos a aprender a reconocer a los adjetivos determinativos, que recuerda, forman parte de los llamados determinantes, que pueden ser ¿cuáles? Los demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales y enfáticos. Veamos. Esa mujer sabe lo que dice. ¿Cuál es el adjetivo determinativo o, si quieres llamarlo también, determinante? ¿Cuál es? Sería esa, ¿verdad? Claro, esa. A ver, un momentito. Esa, ya. Pero recuerda que para que esa sea un determinante o también llamado adjetivo determinativo, ¿a quién tiene que modificar necesariamente? Tiene que modificar al, claro, tiene que modificar al sustantivo, eso, al sustantivo, porque si no tiene un sustantivo al cual modificar, automáticamente se convierte en un pronombre, ¿sí? ¿Esta quién modifica? A mujer. Entonces es un determinante o adjetivo determinativo. ¿Por qué? Porque está modificando al sustantivo. ¿Listo? A ver, ya, solamente... A ver, y si yo quiero hallar todos los determinantes, ¿hay algún artículo también? Sí, lo. ¿Por qué?
También es un determinante, es un artículo. ¿Por qué? Porque la palabra que no es un verbo conjugado. Si no hubiese estado que, lo dice, si hubiese sido la oración, lo dice, ella lo dice, por ejemplo, dice es un verbo y lo sería un pronombre. Pero como está lo que dice, que como no es un verbo, lo es un determinante o artículo. ¿Ya? Seguimos. Mira, esta mujer sabe lo que dice, a diferencia de esta sabe lo que dice. Nuevamente, tenemos la palabra esta. Tenemos la palabra esta. ¿Sigue siendo un determinante igual que en la oración anterior? ¿Tiene sustantivo al cual modificar? Esta sabe lo que dice. Ah, allí no tiene un sustantivo al cual modificar, sino que está reemplazando un sustantivo. ¿A qué sustantivo estará reemplazando? Mira, en la primera decía, esta mujer sabe lo que dice. En la segunda, esta sabe lo que dice. ¿A qué sustantivo está reemplazando? Claro, al sustantivo mujer. Es un pronombre. ¿Por qué pronombre? Porque reemplaza el sustantivo. No tiene un sustantivo al cual modificar. El reloj mío es suizo. Ya, sabemos que él es un artículo, por lo tanto él es un determinante. Allí no hay problema. Ya. Ahora, mío. Mío. Es un posesivo, ¿verdad? Indica pertenencia. ¿Es un determinante o no? ¿Es un determinante o no es determinante? Ya, mío. Mío, aquí. ¿A qué sustantivo está modificando? Está modificando al sustantivo reloj. Claro, y como modifica el sustantivo, ¿qué viene a ser? Determinante, es un determinante posesivo, ¿verdad? O si quieres llamarlo también, adjetivo determinativo posesivo, ¿ya? El mío es suizo, mira, el reloj mío es suizo, ahora es, el mío es suizo. Otra vez, la palabra mío, ¿tiene sustantivo al cual modificar? ¿Tiene sustantivo al cual modificar? No. Entonces, ¿cómo está funcionando? Está funcionando como un pronombre. No tiene sustantivo al cual modificar. ¿A quién está reemplazando? Está reemplazando al reloj. Seguimos. Muchos jóvenes desean progresar. ¿Cuál es el determinante? El determinante es muchos. Es un indefinido, ¿verdad? Es un cuantificador indefinido. ¿Por qué cuantificador? Cantidad. ¿Por qué indefinido? Cantidad inexacta. Muchos. Y es un determinante, ¿por qué? Porque está modificando ¿a qué palabra? A la palabra jóvenes. Y jóvenes es un sustantivo. Entonces, como jóvenes es un sustantivo, igual que reloj también era un sustantivo, ¿verdad? Muchos, que vendría a ser un determinante. Eso es. A ver, mira. Diferencia. Muchos jóvenes desean progresar. Muchos desean progresar. Otra vez, tenemos la palabra muchos. ¿Tiene sustantivo al cual modificar? No. Entonces, ¿cómo está funcionando? Está funcionando como un pronombre. ¿Reemplaza qué sustantivo? Al sustantivo jóvenes. Compró solo 3 libros. Ya, ahí te ayudé. Compró solo 3 libros. ¿Es adjetivo o determinante la palabra 3? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué es un determinante o adjetivo determinativo? Porque está modificando ¿a quién? Ah, claro, está modificando a la palabra libros. Y libros es un sustantivo, ¿sí? Modifica a libros, que es un sustantivo. Entonces 3 sería un determinante. Perfecto. Mira, compró solo 3. Esa palabra 3, ¿a quién está reemplazando? ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando de los libros. Reemplaza los libros. Entonces, ¿qué es? Nuevamente, 3 viene a ser ahora un pronombre. Pronombre. Seguimos. Amigo mío, todo esto es tuyo. ¿Cuál es el primer determinante? El primer determinante sería mío. ¿Y por qué determinante? Porque está modificando ¿a quién? ¿A quién está modificando? Al amigo. Entonces, amigo sustantivo, mío determinante. O si quieres llamarlo también adjetivo determinativo. Todo es una cantidad, es un indefinido, ¿verdad? Es un cuantificador indefinido. Pero, a ver, diga, piénsenlo. ¿Funciona como determinante o como pronombre? ¿Determinante o pronombre? A ver. Todo. ¿Tiene sustantivo al cual modificar?
directamente? No, no tiene sustantivo al cual modificar directamente. Entonces, ¿qué es? Es un, claro, es un pronombre, ¿verdad? Es un pronombre, ¿ya? Es un pronombre. Y el otro, pronombre, ¿ya? Esto, profesora, esto es aquello, este es aquel, ya, demostrativo, cierto. Pero esto es un demostrativo neutro, porque no tiene género ni número. ¿Tiene sustantivo al cual modificar este demostrativo neutro? No, no tiene sustantivo al cual modificar. Y recuerda, los demostrativos, esto, eso, aquello, que son demostrativos neutros, siempre funcionan como pronombres. Jamás funcionan como determinantes, porque nunca podrán modificar a un sustantivo, ya que yo no puedo decir esto, yo digo este niño, yo digo esta niña, pero puedo decir esto niño o esto niña. No, ¿verdad? Entonces esto siempre será esto, eso, aquello, que son pronombres demostrativos neutros, siempre funcionarán como pronombres. Tuyo, otro posesivo, mira, tuyo es un posesivo. ¿Cómo funciona? ¿Como determinante o como pronombre? Funciona como tuyo, no tiene sustantivo al cual modificar. Entonces, ¿cómo funciona? Nuevamente, funciona como un pronombre. Eso. A ver, siguiente. Voy a comprar algunos caramelos, pues solo me quedan 4. Ya. Primer posible determinante. ¿Cuál es? El primer posible determinante. Algunos. Digo posible. Tú dirás si es o no es. A ver, algunos. ¿A quién modifica? Algunos están modificando al sustantivo caramelos, ¿verdad? Entonces algunos es un determinante o adjetivo determinativo indefinido, porque modifica a caramelos, que es el sustantivo. Ya. Y 4, tú sabes que es un cuantificador, porque indica cantidad. ¿Y de qué tipo? Numeral, porque indica una cantidad exacta. Ya, y este 4, ¿tiene sustantivo al cual modificar? Tú dirás de repente, sí, profesora, está modificando a los caramelos. Sí, porque dice 4 caramelos. Ya, pero mira, aquí no. ¿Por qué? No lo modifica directamente. 4 no modifica directamente a caramelos. ¿Por qué, profesora? Porque mira quién está en medio. Mira quién está aquí. ¿Qué es quedan? Es un verbo, ¿sí o no? Y este quedan está funcionando como una pared, como una barrera, que impide que la palabra 4 modifique directamente a caramelos. ¿Ya? No puede modificarlo directamente. ¿Por qué? Porque está esta pared ahí, está esa barrera que lo impide. ¿Ya? Entonces, 4 no está modificando, sino que está reemplazando a ¿quiénes? A los caramelos. Por lo tanto, ¿qué es 4? 4 viene a ser un pronombre. Así es, pronombre. Ya, chicos. Bien, chicos, ahora vamos a resolver preguntas tipo examen de admisión, ¿sí? En el enunciado. Esta tarde quiero recordarles que hace 3 años estuvimos en ese lugar con nuestros maestros aquellos. ¿Cuántos determinantes hay? Recuerda que al hablar de determinantes están incluidos los artículos y también los adjetivos determinativos, que son demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales y también los enfáticos. ¿Ya? ¿Cuál es el primero? Esta. ¿Por qué? Porque está modificando al sustantivo tarde. Quiero recordarles que hace 3 años, 3. ¿Por qué? Porque modifica años. Estuvimos en ese lugar, ese. ¿Por qué? Porque modifica lugar. Con nuestros maestros, nuestros, porque modifica ¿qué sustantivo? Maestros. Y aquellos. Aquellos, ¿por qué profesor aquellos? Porque también está modificando al sustantivo maestros. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos? No hay artículos, ¿verdad? No, no hay artículos. Profesora, el del enunciado. No, no, no. No vas a contar este. ¿Por qué? Porque la oración empieza desde esta tarde, quiero recordarles. ¿Ya? ¿Cuántos determinantes hay? 2, 4 y 5. Alternativa A. Siguiente pregunta. Dice, ¿en qué opción hay más determinantes? A ver, ¿qué opción será? ¿Cuántos determinantes encontramos en la A? Tenemos la, es un artículo, modifica clase, que no es un verbo conjugado, ya sabes. Su, que es un posesivo que modifica el rol, ¿sí? Determinante posesivo. Y
Ello no, ello no, ello es un pronombre, ya chicos, además no tiene sustantivo al cual modificar, imposible, solamente dos. En la B, aquellos que modifica a momentos, es un determinante demostrativo. Al, recuerda que al es a más el, entonces está el artículo el, dos solamente, descartada porque mira, la A también tiene dos. La C, tú, que modifica manera, que es un sustantivo, es un determinante posesivo, o adjetivo determinativo posesivo, que es lo mismo, ¿ya? Y mucha, que modifica ¿quién? A confianza, determinante indefinido, cantidad inexacta, modifica el sustantivo. Cuidado con de no a, tu manera de ese de no, del, al recién, pero de solito es preposición. Del sí es la unión de la preposición más el artículo. De no lo vas a contar, cuidado ahí. Solamente dos, uy, no puede ser. La de, a ver. Todos estos jóvenes. Todos, sí esa, ¿por qué? ¿A quién modifica todos? A los jóvenes. Por ejemplo, cuando tú estabas en el colegio y te hacían formar en una fila en la mañana, ¿no? Por varios minutos tenías que estar parado ahí en fila y decían, alumnos todos, estudiantes todos. ¿Ah? Todos modificaba alumnos, todos modificaba a estudiantes. Y todos aquí modifica ¿quién? A jóvenes. Estos jóvenes todos, o todos estos jóvenes, ¿de acuerdo? Todos modifica jóvenes. Estos también modifica jóvenes. ¿Quién más? Esa modifica ¿quién? A la revista. Entonces, todos es un determinante indefinido, estos determinante demostrativo y esa también determinante demostrativo. O si quieres, adjetivo determinativo demostrativo también, ¿ya? Hay tres, podría ser, ¿no? A ver, y la E. Estos modifica a puestos. Últimos, ojo chicos, últimos es un determinante ¿de qué tipo? Es un numeral ordinal. Profesora, pero no es un número, sí, pero es un ordinal. ¿Por qué? Porque indica orden o jerarquía. Así como está el primero, está el último, ¿sí o no? Ocupó el primer puesto, ocupó el último puesto. ¿Te das cuenta? Es un ordinal, ¿ya? Y por lo tanto, si es un ordinal, está dentro de los numerales. Y solamente dos, ¿verdad? Entonces, ya sabes, ¿cuál es la alternativa correcta? La alternativa correcta sería la D, dedazo, dedo. Siguiente pregunta, 3. Señale la opción que presenta más artículos. A ver. Primer artículo en la A. ¿Cuál es nuestro primer artículo de la A? 1, profesora. No, pero tú no dices 1 días, ¿no? 1 no está funcionando como artículo, sino como pronombre. Estos no, recuerda que solo te piden artículos. El, a, los, las, lo, un, una, unos, unas. O si encuentras al y del, también los cuentas, ¿recuerdas? ¿Ya? Entonces, solamente la de biblioteca, 1. En la B, un determinante indefinido, un artículo indefinido, un, una, unos, unas, y nada más. En la C, la, porque mejor no es un verbo conjugado, recuerda. Este segundo la que acompaña leí, no, porque leí es un verbo conjugado, yo leí, entonces la es un pronombre. Uno solo. A ver, en la D, tienes lo, que es un artículo neutro que ha sustantivado al adjetivo bueno, ¿sí? La, profesora, la, que acompaña a vi, no, porque yo vi es un verbo, entonces la es un pronombre. Un poco mejor. Esto, ¿no? ¿A quién modifica un? A poco. Ya, serían 2. Y entonces la D, profesora, vamos a ver, en la E tenemos un, ¿qué más? La, porque mejor no es un verbo, y el, porque largo no es un verbo. Además, él modifica viaje. Entonces serían 3. Ya, pues ya tienes la alternativa correcta. Sería la 3, enano. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. Relaciona adecuadamente el determinante presente en las opciones con su respectiva clase. Dice, varios subieron al último vagón. ¿Cuál es el determinante que encontramos allí? A ver, ¿cuál sería el determinante?
Alguien dirá, profesora, al, porque está a más el. Cierto, al es un determinante porque está el artículo el. Pero dentro de las opciones, indefinido, ordinal, distributivo, enfático, no está. Entonces no hay otro. Aparte de al, hay otro. ¿Cuál es? Varios. Pero cuidado, varios. ¿Tienes sustantivo al cual modificar? No, porque subieron es un verbo. Varios es un pronombre. Te piden determinante. ¿Cuál es? Último. Así como está el primero, está el último, ¿sí o no? ¿Y último de qué tipo es? Dijimos, te lo mencioné. ¿Último de qué tipo es? Último es un ordinal, ¿sí o no? Así como está el primero, primer puesto, el último puesto. Cada día se esfuerza un poco más, ¿ya? ¿Cuál sería? Un no, ¿verdad? Porque un es un artículo. ¿Cuál sería entonces? Cada, claro, cada. Y cada, ¿a quién está modificando? A ver, si es un determinante, modifica un sustantivo. Cada modifica día, ¿sí? ¿Cada de qué tipo es? Ambos cada sendos. Distributivo, 2C. 2C. 2C, 2C, 2C. Ya, la tercera. ¿Y quién trajo tantos libros de arte? ¿Cuál es el determinante? El determinante es tantos. Claro. ¿Y a quién modifica tantos? A los libros. ¿Y qué expresa tantos? Una cantidad inexacta. Por lo tanto, ¿de qué tipo es? Es un indefinido. Ajá, como tú lo has podido notar, ¿sí? A ver, no sé cuál libro quieres leer. No sé cuál libro quieres leer. ¿Cuál sería? Ya. Tendríamos cuál, ¿verdad? ¿Cuál? Es un enfático. Tiene tilde además. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Y a quién está modificando este enfático? Está modificando al sustantivo libro. Ah, ¿ya ves? Entonces, enfático. Ya lo tienes. Sería 1C. Otra vez, perdón, 1B. 2C. 3A y 4D, dedazo. Pregunta 5. Marca el ejemplo que contiene determinante demostrativo. Los demostrativos, ¿cuáles son? Los que indican ubicación, este es aquel, esta es aquella, etc. Ya, a ver. Determinante demostrativo, ¿dónde lo encuentras? A ver, en la A hay, ¿se inscribieron 200 alumnos para la beca? No. Muchos visitaron esas ruinas prehistóricas. Ah, esa es, profesora, esa es. Vamos a ver si es cierto. Esas, para que sea determinante, tiene que modificar al sustantivo. ¿Y esas a quién está modificando? A la palabra ruinas. Claro, esa es. ¿Ya? ¿Y por qué? A ver, ¿hay alguna con la que te puedas confundir? A ver, ¿habrá alguna con la que te hayas podido confundir? Veamos. En la C dice, ¿cuántos libros has leído en la biblioteca? Algunos trabajan medio tiempo, la crisis se percibe en varias naciones. Ninguno más, ¿verdad? Entonces sería 5B, no hay problema. 6. Elija la opción que presenta determinante posesivo e indefinido respectivamente, en ese orden. Primero el posesivo, luego el indefinido. A ver, ¿cuál sería? Escogió el regalo para su madre. Su es un posesivo, modifica madre, pero no hay indefinido. Algunos niños, ya, algunos es un indefinido, cantidad inexacta, ¿verdad? Podría ser ella, vamos a ver. Algunos modifican a niños, es un indefinido. ¿Y cuál es pero primero te dice que tiene que estar el posesivo. Entonces ya desde ahí descartada. Además, no hay posesivo, porque aquella es un demostrativo. No pasa nada. En la C, primero el posesivo, sí. ¿Cuál? Nuestro. ¿Y a quién modifica? Al mar. Ya. ¿Y cuál es el indefinido? ¿Hay indefinido? No hay indefinido. Descartada también. Ay, profesora, no hay. A ver, en la D, algún. Pero algún es un indefinido. Modifica día. Y primero tiene que estar el posesivo. No pasa nada. Entonces la E, la única que nos quedaría. Vamos a ver. Su posesivo. ¿A quién modifica? Al hermano. Varias, indefinido, cantidad inexacta. ¿A quién modifica? A las frutas. Esa era. Entonces, alternativa correcta. 6, enanito. 7. En la frase, todo deber beneficia a cualquier ciudadano. Aparecen determinantes. A ver, ¿qué tipo de determinantes aparecen? ¿Cuál es nuestro primer determinante? Todo que modifica el deber, ¿sí o no? La obligación, la tarea, la labor. Y el segundo,
Cualquier, ¿que modifica a quién? Al ciudadano. Ah, todo y cualquier. Demostrativos, indefinidos, posesivos, numerales o enfáticos. Claro. Son imprecisos, ¿verdad? Ah, y si expresan imprecisión, ¿serían de qué tipo? Indefinidos. Claro. 8. Indique la proposición que presenta menor cantidad de determinantes. Ahora no te piden la mayor cantidad, no. Ahora te piden la menor cantidad. Veamos. En la A, todos, que modifica estudiantes, ¿sí? Nuestros, que modifica estudiantes. Hay 2 ya. Mucho, que modifica el esfuerzo. Su, que modifica preparación. Hay 4. Veamos, el que tiene menos es. En la B, los, que modifica niños. El, que modifica al cerdo, porque recuerda que los artículos también son determinantes. Ah, podría ser la B, pero de repente hay otro que tenga 1. Vamos a ver. Los, que modifica familiares. Los, que modifica jóvenes. 2 también es un numeral, modifica jóvenes. Y su posesivo modifica indignación. No, descartada. La D, el, modifica torneo. Ya. 2, modifica clásico. Es un numeral. Del, porque está el artículo el, ¿sí? Modifica el fútbol. Descartada. La E, a ver. Muchos, modifica jóvenes. Ah, no, es un indefinido. Nuestra, posesivo. La, artículo. Y nada más, son 3. Entonces, ya, pues, definitivamente, la alternativa correcta, ¿cuál es? La B. Bebecita. Ahí está, 8B. Pregunta número 9. Señale la proposición que presenta un artículo neutro. A ver, queremos un artículo neutro. ¿Dónde? Lo será porque se esfuerza siempre día tras día. ¿Ese lo es artículo? No, porque será es un verbo. Chicos, como será es un verbo, lo es un pronombre. Métesenos os, lalos, lolas, leles. La manera como mira nos llama la atención. A ver, y recuerda, no te piden cualquier artículo, te piden un neutro. ¿Cuáles son los neutros? Hay un solo neutro. Los artículos son el, la, los, las, lo, un, una, unos, unas, pero el neutro solamente es lo. Entonces, la A es el lo no porque será es un verbo. En la B, la manera como mira nos llama la atención. Imposible. El primer la es artículo, pero no es neutro, y el segundo la también es artículo, pero tampoco es neutro, ¿sí? A ver. Acabo de leer El amor en los tiempos del cólera. Recuerda, en el amor de los tiempos del cólera no vas a contar esos artículos. ¿Por qué? Porque todo esto es un nombre, es un sustantivo, porque es el nombre de la novela. Acabo de leer, no hay artículo neutro. A ver, en la D, lo bueno de todo es que siempre das más de ti. Lo, ¿sí o no? Claro, lo sí. ¿Por qué? Porque bueno no es un verbo, bueno es un adjetivo. Y gracias al artículo lo, ese adjetivo se convirtió en sustantivo. Recuerda que el artículo es el sustantivador universal. En la E, los, no, imposible, es pronombre los, porque observa es verbo y nada más. Ya, entonces sería 9 dedo, 10. Respecto al uso del artículo, es correcto. A ver, ¿cuál es correcto? A, escribe la A, la H, una A, una H. ¿Es correcto? Esa es, profesora. Claro, esa es. Ya la explicamos, ¿verdad? Pero ¿por qué no la ve? Ella vino del Salvador. No, pues, ¿cuál es el nombre propio? El Salvador. Entonces, ella vino, ¿cómo sería? De, ¿verdad? Y luego viene recién. El, mayúscula, el, y luego recién, Salvador. Entonces, incorrecta la B. La C, lo hizo con todo el alma, no, con toda el alma. ¿Por qué? Alma es femenino. El que va a ir con artículo el que va a ir para evitar la cacofonía como él es el artículo, pero toda sigue siendo igual, ya toda el alma. No hay cacofonía en todo, toda. Seguimos. Miró el pequeño aula, no, pues miró la pequeña aula. Tenía un antiguo hacha, no, tenía una antigua hacha. Allí no hay cacofonía. En cambio, sí sería tenía un hacha y no una hacha. Para evitar la cacofonía, en ese caso sí. Señale la proposición que presenta más artículos. A ver, ¿cuál presenta más artículos?
Tú ya sabes, pueden ser artículos definidos o indefinidos. Yo también puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Los. Nada más. El arma la guardó en la caja donde hallé un álbum de fotos. El arma, el, la, no. La que acompaña guardó, no, porque guardó es verbo, la pronombre personal, átono, métese no sos, la, los, las leles, ¿no? La que acompaña caja, sí, porque caja no es verbo conjugado. Un que acompaña álbum, sí, porque es un artículo indefinido. C. Una mañana de verano la niña visitó el albergue del Rímac. Ya, una modifica a mañana. La, ¿qué más? Modifica niña. El modifica el albergue. Y también tenemos del, porque está de más el, ¿sí o no? Ah, también vas a contar aquí. Ya. Hay que tener cuidado con el artículo indefinido un. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces se puede confundir con el numeral. Porque tú sabes que el numeral es 1. Pero cuando va antes del sustantivo. A ver, por ejemplo, digo. Página 1. O digo, por ejemplo. A ver, si quiero decir que no he comprado 3 naranjas, sino solamente una, sería una naranja, ¿sí o no? Pero si fuese pepinos, yo no digo compré 1 pepinos. Perdón, compré 1 pepino, sino compré un pepino. Quiero decir que solamente 1, ni 2, ni 3. Entonces podría ser un numeral o un artículo. ¿Cómo te das cuenta? Por el contexto. Si se refiere a una cantidad exacta, entonces es un numeral. Pero si se refiere a un sustantivo impreciso, porque recuerda que el artículo 1 presenta al sustantivo como desconocido, ahí sí sería artículo 1, ¿ya? Ahí sí sería artículo. Veamos. A ver, la Corte de la Haya resolverá pronto el diferendo marítimo. Tenemos la Haya no, porque recuerda que la Haya todo es un nombre propio, y el. A ver, la interesante propuesta de los alumnos la analizaremos. La que acompaña interesante, que no es verbo, los que acompaña alumnos, que no es verbo, y la no, porque analizaremos si es un verbo. Entonces 11, ¿cuál sería? 11C, ¿sí? 11C. A ver, ¿cómo sería esta palabra un? ¿Sería un artículo o un determinante numeral en la siguiente oración? Mi sobrino cumplió 1 año de nacido. Mi sobrino ha cumplido 1 año. Mi sobrino ha cumplido 1 año. ¿Ha cumplido algún año así, indefinido? No, estoy hablando de una cantidad exacta, ¿verdad? A ver, otra. Dice, un sobrino mío me saludó. Un sobrino mío me saludó. Ahí será artículo o numeral. Un sobrino mío me saludó. Pero ¿cuál de ellos será, verdad? Uno de ellos. Ahí es un artículo. Pero si dijera, solo un sobrino mío me saludó, solo un sobrino mío me saludó, ¿qué significa? Que de los 20 que tengo, uno de ellos, solo uno, número, 1, no 2 ni 3, me saludó. Entonces ahí sí sería un numeral. Entonces el contexto es importante, chicos, para determinar si un es artículo o un es un numeral. Normalmente se utiliza como artículo, ¿ya? Normalmente lo utilizamos como un artículo, pero podríamos encontrar por allí un numeral, así que tengamos cuidado, ¿ya? Siguiente pregunta. 12. Indica la proposición que presenta más determinantes posesivos. Más posesivos. Ya. Veamos. Más posesivos, más posesivos. En la A, ¿cuál es nuestro primer posesivo? A ver, todos luchan por su futuro con mucha perseverancia. Nuestro primer posesivo es, o hay varios. Hay uno solo, ¿verdad? ¿Cuál es el posesivo? El único posesivo es su. Claro. ¿Y aquí a qué sustantivo está modificando su? Su está modificando a ver, está modificando al futuro, ¿verdad? En la B,
Dice, madre mía, extraño tu mirada que iluminaba mi camino. ¿Cuál es nuestro primer posesivo? A ver, aquí era su. En la segunda. Mía, que modifica madre. Tú, que modifica mirada. Y mi, que modifica camino. Ah, podría ser, tiene 3. A ver, en la C. Mis modifica padres y nada más. En la D, tus modifica caminos y nada más. Al mío no, ¿ah? ¿Por qué? A ver, porque el mío está reemplazando al... a ver, puedo unir todos tus caminos al mío. Al camino mío, pero es otro, ¿verdad? Al camino mío, camino mío. Además, mío no puede modificar a caminos, porque caminos está en plural y mío está en singular. Ya, entonces solamente hay uno. En la E, mis, que modifica hermanos y nada más. Por eso la alternativa correcta era la B. B. Siguiente pregunta, 13. Indica la proposición que presenta un cuantificador numeral ordinal. Orden, jerarquía. ¿Cuáles son los que indican jerarquía? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. A ver. Y algo más, para que sea cuantificador numeral ordinal. Primero, segundo, tercero. A ver, únicamente ingresaron 30 alumnos de mi salón. Ya, 30, pero 30 no es un ordinal, es un cardinal. En la B, primera. Ah, ¿y a quién modifica? A veces. Profesor, en la C, treceava. No, ese es un partitivo, fracción. En la D, ¿qué hay? Triple, múltiplo. Y en la E, varias. No, pero varias es un indefinido, cantidad inexacta. Entonces, la única, la B, la única. Así como pensabas que eras tú, la única. Ya, entonces sería cosa, ¿cómo? La 13B, ya, 13B. ¿Qué oraciones presentan artículo indefinido? Un, una, unos, unas. A ver. ¿Cuál es, chicos? Dice, tropezó solamente una vez con la misma piedra. Dime, una. ¿Es un artículo indefinido? Tropezó solamente una vez. Solamente una vez. No ha tropezado 3, 4, 5 veces, no, solo una. Allí, ¿cómo has tomado este una? ¿Como artículo o como numeral? Ah, numeral, ¿verdad? Cuidado, acá una es un numeral, ¿ya? Espero que algún día la sociedad sea más justa. ¿Algún, profesora? No. Algún es un indefinido, pero es un determinante indefinido. No artículo, no. Está dentro de los adjetivos indefinidos. Algunos, muchos, pocos, demasiados, ¿recuerdas? Ah, entonces no. Solamente son indefinidos, artículos indefinidos, un, una, unos, unas. Nada más. La 3. Vive en una ciudad donde hay mucha solidaridad. Una ciudad. Es tomado como desconocido. Esta sí. En la anterior no, ¿verdad? Recuerda, en la número 1 no era un numeral. En la 3 sí. Un día de estos llevaré los víveres. Un día de estos. Claro. No se sabe qué día es exactamente, ¿verdad? Un día de estos. Ya. Una. 3 y 4. La 3 y la 4. Es decir, dedito. Dedo. Dedo, ya. Siguiente pregunta, 15. Relaciona adecuadamente al determinante presente en las proposiciones con su respectiva clase. Ya, veamos. En la número 1, ¿cuál es nuestro determinante? No sé con qué camiseta jugaremos el domingo. Ya, profesora, está él, que acompaña domingo, ya, pero él es artículo y no está dentro de las opciones. Pero si hay otro, que modifica camiseta, es un enfático, ¿sí o no? Entonces, 1 de enfático, ya 1 de, puede ser, veamos. El último huaico fue más destructivo, compañeros. Último, modifica huaico, ¿sí o no? ¿De qué tipo es último? Tú ya sabes, es un ordinal. Ya. A ver, cada día que pasa pienso más en ti, madre mía. Ay, ¿en qué estabas pensando? Profesora, mía, posesivo. Ya, pero no está dentro de las opciones posesivo, pero sí cada, ambos, cada, sendos. ¿De qué tipo es? Distributivo, muy bien, cabrito. Es la alternativa, la C, cabrito. Resolvió más preguntas de ese compendio nuevo. Profesora, ¿cuál nos queda cuál? Indefinido, pero no hay indefinido porque ese es un demostrativo. Si hay un indefinido, ¿cuál? Yo les enseñé. Más. Es como decir, resolvió muchas preguntas. No sabes exactamente cuántas son, ¿sí o no? Más aquí no funciona como adverbio.
más aquí está funcionando como determinante porque está modificando ¿a quién? Al sustantivo preguntas. Ah, ya. Entonces, ¿cómo es? 1D. 1 dedo, 2 B bonito, 1 dedo, 2 bonito, 3 cabrito y 4. Ya está. Alternativa correcta, la B, ¿sí o no? Ya, 15 bonito. Entonces, 15 bonita. Así como tu profesora, así bonita. ¿Ya? La B. Seguimos. Siguiente pregunta. Pregunta número 16. Señale la alternativa que presenta más determinantes. A ver, contemos nuestros determinantes desde la A. ¿Cuál es nuestro primer determinante? El, porque es un artículo. Muy bien. Y modifica a muchacho, que es un sustantivo. Aquel que modifica al muchacho, ¿sí? Solicitó los últimos temas hace 10 minutos. Los, que modifica a temas, que es un sustantivo. Últimos, que es un ordinal, ¿verdad? Modifica temas. Siguiente. 10, que modifica a minutos. 3, 5. En la B. Cada, que modifica israelí, es un numeral distributivo, ambos cada sendos. Más palestinos. A ver, por cada israelí muerto caen más palestinos. Más, porque modifica el sustantivo palestinos. Acá la palabra palestinos está funcionando como sustantivo, ¿ya? ¿Y qué más? Esa, que modifica a guerra. Tiene 3. Hasta ahora puede ser la A. La C. Tú, que modifica labor. Una es un artículo que modifica dedicación. Un, que modifica el afán. Artículo también. Todo, que modifica al nivel. ¿Cuántos hay? 2, 4. Ya, hasta ahora sigue ganando la A. En la D. Algunas, que modifica sanciones. Todos, que modifica excesos. Los excesos todos o todos los excesos es lo mismo. Los también modifica excesos. Y la, que modifica a actividad. Tiene 4. Parece que es la B, parece que es la A. A ver, cualquier indefinido modifica día. Sus posesivo modifica aventuras. Y la modifica a selva. En total 3. Entonces ya, creo que ya la teníamos, ¿no? Ya la teníamos. Era la A. 16A. 17. Indique el enunciado pregunta de la UNI, chicos. Pregunta de la UNI. Indique el enunciado que hace uso correcto del artículo. UNI 2014. Escribí al comercio. El agua está turbia. El H muda. La arma del homicida. La calor intensa. ¿Cuál es la correcta? Y la correcta es... ¿Puede ser la A? Chicos, ¿puede ser la A? Veamos. Escribí al comercio. Imposible. ¿Por qué? Porque no es al comercio. Ya les enseñé cómo se debe decir. A y luego viene el comercio, ¿sí o no? Primero A y luego el comercio. ¿Por qué? Porque el nombre propio es el comercio, todo eso. No vas a utilizar la contracción al. Es a el comercio. Descartada la A. A ver. El agua está turbia. Femenino agua, le utilizamos el para evitar la cacofonía, y turbia femenino porque concuerda con el sustantivo. Eso es correcta. El H muda, no, tú ya sabes que no es el, sino la H muda, porque las excepciones son las letras, ¿verdad? Allí no vas a considerar cacofonía. Incorrecta. Incorrecta. La siguiente. La arma, no, pues tú sabes que arma es femenino, pero como la A inicial tiene mayor fuerza de voz, para evitar la cacofonía, él. La calor intensa, no, calor, te dije la semana anterior que calor tenía género femenino, se dice el calor intenso, por lo tanto, era la B. Ya, finalmente mis alumnos, pregunta 18, UNI 2012, 1. ¿En cuál de las siguientes oraciones hay un determinante numeral ordinal? Ordinal. Recuerda, ordinal que indica orden, jerarquía. Primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Los dos postulantes. No, 2 sería un cardinal, número natural. Un décimo. Décimo primero o un décimo. Esa es, ¿verdad? Octava. No, porque octava es un partitivo, fracción. Triple, no, porque triple es un múltiplo. Muchos, tampoco, porque muchos es un indefinido, cantidad inexacta.
Entonces 18, sí, correcto, 18 sería ¿cuál? La B. Bien, alumnos, espero que hayan entendido la clase. Practiquen, ya, hay que practicar bastante para que no se olviden los temas, chicos. La siguiente semana vamos a desarrollar el tema del pronombre. Bueno, mis alumnos, ha sido un gusto enseñarles. Hasta la siguiente semana. Cuídense bastante, chicos, no salgan. En lo posible, no salgan, por favor. Cuídense mucho, mucho.